Vamos a ir a la palabra del Señor. Por favor, acompáñeme a Josué capítulo 24, versículo 13. He titulado el mensaje de hoy, Conquista generacional. Conquista generacional. Dios nos ha venido hablando todo este tiempo acerca de la conquista. Pero este mes particularmente vamos a hacer énfasis en una conquista que debe ser prioridad para nuestras vidas. Es muy importante conquistar nuestras finanzas, es muy importante conquistar territorios, es muy importante conquistar vidas para Cristo. Pero si hay algo que es importante plasmar en el escenario de la conquista es la familia. La familia. Quizás por eso fue que Jesús, cuando envía a sus discípulos a ser testigos, les dice que primeramente pasaran por Jerusalén, porque en Jerusalén estaba su propia familia. La familia debe ser nuestro primer escenario de conquista. Y aquí en Josué capítulo 24, como para hacer un breve resumen de lo que inicié enseñando esta mañana, está ya la parte final de lo que es la victoria, el sello de la victoria de esa conquista sobrenatural que Josué puede hacer por la gracia de Dios y obedeciendo también a ese pacto que Dios había hecho generaciones atrás de darles esos territorios a esas generaciones que representaban una generación de conquista. Y allí está Josué en un último discurso previo a su muerte, donde él no solo les afirma esa victoria absoluta de que ahora el pueblo podía tener su territorio propio. Recuerde que por muchos años el pueblo había sido forastero y moraban era de tienda en tienda y no tenían su propio territorio. Ahora ya por esa conquista que vemos en el libro de Josué, el pueblo de Israel tenía su territorio y de ahí en adelante lo único que tenía que hacer el pueblo de Israel era simplemente obedecer a Dios, temer a Dios, servirle con integridad, pero también tenían que lograr ser muy celosos con los principios y con los mandamientos que Dios había dado a través de Moisés. Era así de sencillo. Ya les había dado el territorio, ya les había dado la promesa. Ahora al final, en este discurso, les hace una advertencia. Y esa advertencia era muy sencilla. Ya tienen ustedes la bendición que Dios había prometido. Solo sirvan con integridad y verdad. Solo sean fieles y cumplan los mandamientos. Capítulo 24, versículo 13. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, y si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieran al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió, ¿no?, ante la exhortación que hace Josué. Le repito, Josué como que les dice: mire, ya tienen territorios, tienen casas, tienen cultivos, están comiendo, tienen fruto, tienen todo. Sirvan, sean íntegros, teman a Dios,
de una vez decidan si van a servir a Dios o no. Pero en mi caso, dice Josué, pero en mi caso, yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces el pueblo responde y dice: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. O sea, había una seguridad en esa generación de Josué que lo que se tenía que hacer era servir a Dios. Y bueno, muere Josué. Dice la palabra que allí es sepultado y termina una generación que fue usada para conquistar y lograr lo que otras generaciones no habían logrado. Ahora, cuando uno termina el libro de Josué, pues por lógica propia tiene que empezar a leer el libro de los jueces. Y estudiando esto el jueves, lo comentaba en la primera celebración, quedé muy desanimado leyendo el libro de los jueces, porque todo lo que uno encuentra en Josué solo duró un capítulo en los jueces. En el capítulo 2 usted se encuentra con una gran sorpresa. Versículo 11. Capítulo 2, versículo 11. Después de que Josué da la victoria, después que cruzan el Jordán, después de que ven lo sobrenatural en Jericó, después de que logran derribar a Jai, después de que logran derribar esos 5 reyes que allí fueron arrinconados en Maceda. Es decir, después de ver tanta gloria, viene este capítulo 2, versículo 11, que me dejó impactado. Mire lo que dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Entonces yo decía, pero espere un segundito, ¿cómo es posible que después de ver tanta gloria, tantos milagros, tanto respaldo, ahora tan fácilmente se aparta el pueblo y vuelve a la idolatría? ¿Qué sucedió? Y siempre que usted le hace preguntas a la Biblia, esas preguntas lo llevan a profundas revelaciones. Y la respuesta la encontré en el capítulo 2, versículo 10, pero vamos a leer desde el versículo 6. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hizo mal Josué? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Dónde se equivocaron? Y dice el versículo 6 que ya Josué había despedido al pueblo, y a los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Es decir, mientras existió la generación de Josué, esa generación le sirvió a Dios. En esa generación no hubo problema. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Había algo que hacía parte de la cultura judía, y es que la cultura judía tenía la obligación de contarle a los hijos y a sus hijos y a sus nietos de las obras y las proezas que Dios había hecho con sus antepasados. Por eso insistían tanto en que se aprendieran de muy niños el Pentateuco, porque cuando se aprendían el Pentateuco sabían de las obras, sobre todo de esa liberación poderosa de esclavitud de 430 años liderada por Moisés. Entonces era muy difícil que ellos se apartaran, porque ellos sabían lo que Dios había hecho. Muere la generación de Moisés, se levanta la generación de Josué, y cuando se está muriendo ya la generación de Josué, pasa algo.
Porque mire lo que dice la Biblia, versículo 8. Pero murió Josué, hijo de Num, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Aquí está la respuesta. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. La generación de Josué muere. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Cuando yo leí eso, me tuve que tirar al piso a llorar. Me cayó un quebranto profundo, porque entendí que falló en algo Josué que usted y yo no podemos fallar, por lo cual necesitamos entrar en una conquista generacional. Diga conmigo: necesito entrar en una conquista generacional. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? La traducción lenguaje actual dice: murieron también los israelitas de su época, por eso los que nacieron después no sabían nada acerca del Dios verdadero, ni de lo que había hecho en favor de los israelitas. Vino una desconexión generacional. Dejaron de ser intencionales para continuar con una visión que solo se podía desarrollar contando con las generaciones venideras. El propósito de Dios es tan grande que una sola generación no es suficiente. Por eso Dios se reveló como un Dios generacional. Dios se reveló como el Dios de Abraham, como el Dios de Isaac y como el Dios de Jacob. Por eso Dios ha querido hacerle la vida imposible a su hijo, porque el peligro más grande para el infierno ya no es usted, el peligro más grande para el infierno es su hijo. Por eso los medios de comunicación, por eso las redes sociales, por eso el espíritu de este mundo quiere cegarlos, quiere vendarlos. La corriente quiere arrastrar con esta nueva generación para que no sirvan a Dios, para que sea una generación sin principios, sin moralidad, sin ética bíblica. ¿Por qué? Porque hay una agenda demoníaca determinada, clara y contundente que va por nuestras generaciones. ¿Cuál amén? Se desconcentró el varón. Hay un plan del infierno que sabe que el diseño de Dios es interrumpido cuando logra desconectar las generaciones. Ahí se apartan. Ahí, aunque vengamos de muchas generaciones que sirven a Dios, si no hay una conexión correcta, si no hay una transferencia correcta, si no hay un relevo correcto, todo lo que haya ganado la generación antigua se pierde en una sola generación. Entonces, lo primero que quiero enseñarles es, número uno, Dios es un Dios de generaciones. Diga conmigo: Dios es un Dios de generaciones. Lo segundo que quiero enseñarle es que, como Dios es un Dios de generaciones, necesitamos impactar y conectar la siguiente generación. Ojo con esto: tenemos que impactar y conectar la siguiente generación. En el Salmo 78 hay una claridad de lo que la cultura judía hacía, y tenemos que hacerlo en este tiempo también. Mire lo que dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros ¿qué? ¿Nuestros qué? ¿Qué es lo que está diciendo el salmista? Que los proverbios, que los misterios, que la fe la escuchó ¿de quién? Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Versículo 3: las cuales hemos ¿qué? Oído. ¿Y qué más?
que nuestros padres no la contaron. La fe de un hijo era porque un padre se sentaba con su hijo y le transmitía, le notificaba los hechos, las proezas, las grandezas. Se sentaban a hablar. Así fue liberado el pueblo de Israel. Moisés salió adelante, Dios se glorificó, las aguas se abrieron, el ejército de Faraón fue derribado. Entonces había una capacidad de entender que todo lo que ellos habían vivido había sido por una intervención poderosa de Dios. Entonces mira lo que dice la Biblia, versículo 4: no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación que las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Regálame retorno, porfa. Versículo 5: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Mire la clave. ¿Cuál era la tarea? Dios ya se glorificó en una generación. Ahora, mi tarea ¿cuál es? Que yo tengo que notificarle a la próxima generación, porque si yo no le notifico a la próxima generación, va a haber una desconexión y ellos se van a apartar de Dios. Para que lo sepa, versículo 6: la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Número 1, Dios es un Dios generacional. Número 2, mi responsabilidad como padre ¿cuál es? Conectar la próxima generación. Ahora, para conectar la próxima generación yo tengo que ser, ojo con esto, estratégico e intencional. Hablaba yo en esta mañana, ¿cuántos caracteres tiene el Twitter? ¿Cuántos? ¿Son 280, Sebas? Más o menos 280 decíamos. Esta generación va a recibir el mensaje solo si quienes tenemos que dárselo somos estratégicos para dárselo. Y por eso Yusetti, el enemigo va a querer destruir tu vida y sacarte del propósito, porque Dios va a levantar una generación como tú que sepa transmitir el mensaje como esta generación lo quiere oír. Y por eso Dios va a querer sacar del camino a gente estratégica que Dios va a levantar ungida, para que ellos no puedan hacer lo único que puede destruir el diseño de las tinieblas, y es que las generaciones se conecten para que Dios cumpla el propósito de generación en generación. Hay que tener la sabiduría de Dios para notificarle a nuestros hijos, y eso lo hacemos en casa. Testifíquele a sus hijos lo que ha hecho Dios. Testifíquele a sus hijos que ese apartamento fue por la gracia de Dios, que usted tiene provisión en su casa porque Dios es el proveedor, que Dios le quitó ese cáncer porque la cruz tiene poder y Él nos redimió y su sangre nos sanó y por la llaga fuimos curados. Testifíquele a sus hijos que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo. Testifíquele a sus hijos, mire, esto es un modelo que tiene resultado. Yo tomé una convicción profunda de seguir a Cristo porque mi padre me notificó la obra de Dios en él. Cometió errores, decisiones incorrectas, acabó con su familia, pagó un precio muy alto por eso. Un día Dios lo transforma, lo vuelve un siervo de Dios, regresa a Colombia y me notifica y me dice: hijo, sí es verdad, yo fallé, erré, tomé un camino incorrecto, pero el Dios de mi madre, el mismo Dios que se reveló a mis generaciones, ese Dios me dio una segunda oportunidad, me perdonó, me transformó. Ahora yo camino con Él,
A los pocos meses Dios le había restituido lo que él había perdido. A los pocos meses él estaba predicando en las naciones. A los pocos meses él ya estaba con un hogar restaurado. A los pocos meses él ya estaba testificando de la palabra. Y yo vi eso. Entonces cuando yo vi eso, ¿qué pasó? ¿Alguien me lo contó? Yo lo vi. Ahora, ¿cuál es mi tarea? ¿Cuál es mi tarea? Yo tengo que sentar a mis hijos y tengo que notificarles de la obra de Dios. Ahora, cuando hay una generación que por alguna razón se aparta, esa generación en la crisis más profunda buscará aquello que sus padres buscaban en medio de la crisis. Cuando mi padre perdió todo, se arrodilló, alzó sus manos al cielo y buscó al Dios de su mamá. No sé si me están entendiendo. Número uno, Dios es un Dios de generaciones. Número dos, tenemos que conectar la siguiente generación. Número tres, esta es muy importante. Para conectar la siguiente generación, cada quien tenemos que asumir nuestro rol. Aquí hay docentes, aquí hay padres, aquí hay líderes. Tengo que pedirle a Dios la sabiduría para conectarla no por imposición, conectarla por inspiración. Mi papá nunca me obligó a ir a la iglesia. Nunca. Nunca me dijo, no haga esto, no haga lo otro. Lo que hizo mi papá conmigo fue decirme, procura enamorarte de Dios todos los días de tu vida. Y ese día entenderás por convicción propia qué es lo que Dios ama y qué es lo que Dios aborrece. Yo recuerdo que él lo único que me decía era, eso sí, el domingo es el día del Señor. Lo único que sí te voy a poner como requisito es que el domingo te congregues. Porque cuando yo me aparté, por más lejos que estaba de Dios, y yo me acuerdo, por más lejos que él estaba de Dios, él el domingo buscaba al Señor, cargaba la Biblia en el carro. Lo que estoy tratando de decirle es que es un peligro no tener claro que usted puede estar seguro en su fe, pero puede estar no siendo estratégico e intencional con su hijo y desconectando a una generación. Y al desconectar esa generación de la fe de Dios por no ser estratégico, vamos a evitar que Dios cumpla su propósito en nosotros. Número 3, necesitamos inspiración. Diga conmigo, inspiración. Cada ser humano tiene que tener la capacidad divina de influenciar a su generación a través de la inspiración, motivado por una visión, generado por una pasión y creado por un propósito. ¿Por qué yo fui inspirado? Porque yo entendí, ¿cierto? El apóstol Marco Díaz, apóstol a las naciones. Mi papá es pastor, trató de hacer su vida por miles de caminos. Al final Dios lo encerró y lo llevó a su llamado de pastor. Tercera generación, yo dije, pues blanco es, gallina lo pone. Aquí no tiene que venir un profeta, aquí no por eso es que quien es el encargado de mostrarle el llamado a un hijo es el papá. Le explico por qué. La palabra dice, como saetas en mano de los valientes, así son los hijos que se tienen en la juventud. La palabra valiente ahí es gibor. Es aquel guerrero que tiene una flecha que la lanza bajo la dirección que el guerrero determina. El padre es el gibor que lanza a su hijo al destino. Alguna vez Marquito me trató de decir que quería estudiar veterinaria. Y yo le dije, hijo, está muy bien que ames los animales, pero entiende esto: el apóstol Marco fue apóstol, tu abuelo es un apóstol, tu papá es un pastor, tú vas a ser pastor. Seguramente tendremos un llamado bivocacional. En mi caso, por el lado de mi padre, tuve una inspiración
al ministerio. Por el lado de mi madre tuve una inspiración a lo público. Yo tengo un llamado bivocacional. Seguramente le digo a mi hijo: tú serás un pastor con énfasis en negocios, con énfasis en diseño, con énfasis. Pero ten claro que tú y yo no nacimos por accidente. Nacimos para cumplir un propósito de Dios. ¿Me lo están entendiendo? Inspiración motivado por una visión. Hay una visión. Usted tiene una visión. Dios le dio una visión a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y tu descendencia será como la arena del mar, las estrellas del cielo, no se podrá contar. Él comunicó eso a sus generaciones. El apóstol Marco Díaz nos decía: Colombia para Cristo, este país tiene que ser transformado, el gobierno civil tiene que ser restaurado, Dios se tiene que glorificar. Eso se lo comunicó a mi padre me lo comunicó a mí, ahora yo se lo comunico a mis hijos. Y por eso el testimonio que tengo en mi espíritu, por el cual tengo que inspirar a mis hijos por una visión, es que mi hijo mayor es un hombre de ministerio, mi segundo hijo es un hijo en el ministerio profético, mi tercer hijo es un hijo en el gobierno. Entonces yo no voy a improvisar con ellos, yo no los voy a lanzar al aire a ver para dónde van. No. Yo de una vez, yo me siento con mi hijo mayor y converso. Él, por ejemplo, ahorita llegó, me dijo: papá, está muy bonito el fondo del auditorio, los forros no me gustaron mucho, hijo. Yo: no, hijo, es para que se conserve por salubridad y por la pandemia, se pueden limpiar más fáciles. Sí, pero yo lo cambiaría, y tenemos que comprar la casa de al lado rápido, porque creo que necesitamos más espacio. Yo: sí, tienes razón, hijo. ¿Tienes alguna idea? No sé, vamos a pedirle a Dios. Y bueno, voy para la clase de juveniles a ver si la clase de hoy es interesante, porque él tiene claro para dónde va. Él lo sabe desde niño. Porque yo he sido muy intencional en conectarlo con su propósito. ¿Cuántos están entendiendo? Lo que Dios empezó en una generación, lo consolida en la segunda, lo ejecuta en la tercera, la cuarta solo verá el fruto. Esto se reproduce en los negocios, se reproduce en el llamado. Tu abuelo fue docente, tu papá docente, tú tienes que tener un colegio. ¿Por qué? Porque ese es el llamado generacional. Ahora, diga conmigo: inspiración. Hemos fallado, padres, en imponer. Mire lo que dice la palabra, Filipenses 4:9. Escuche bien: el verdadero liderazgo de un padre es el resultado de una inspiración que embaraza a sus hijos con una visión. Nosotros tenemos claro para dónde vamos. Usted tiene que tener claro para dónde va, y tiene que conectar a sus hijos. Mire como lo decía el apóstol Pablo: lo que ¿qué? Aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. El papá era el modelo, el papá era el diseño. Él le decía a los discípulos: simplemente tenemos un llamado, tenemos un propósito. Y en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1, les dijo: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hay una urgencia, familias, de no poner a nuestros hijos a que la cultura escoja su rumbo. Hay una urgencia de que como familia le demos destino, identidad y visión generacional a nuestros hijos. Jesús lo hizo, Pablo lo hizo, la cultura judía lo hizo. Entonces, número uno, Dios es un Dios de generaciones. Amén. Número dos, tenemos que tener la capacidad y la habilidad de impactar y conectar la siguiente generación. Y número tres, inspiración. Diga conmigo: inspiración, no imposición. Termino con esto.
Esto es muy importante. Como hijo, fue muy fácil entender mi llamado. Ahí es donde hay un peligro terrible, en que usted como padre no entienda su propósito y su llamado. Ya no es por usted, ahora es por sus hijos. Les repito, si mi padre no se encuentra con Dios, yo no me encuentro con Dios. Es así de sencillo. El acercarse usted a Dios ya no es tanto por usted, es por sus generaciones. Usted no puede estar más desubicado. Usted no puede estar más desconectado. Ay, pastor, pero es que yo no tengo hijos. Es que no necesariamente se trata de que tengas hijos o no. Es que esta generación tiene una responsabilidad con la próxima generación. Y esa responsabilidad hay que asumirla. Entonces, cuando hay un padre seguro de su propósito, su hijo va a estar seguro también. A ver, permítame ponerle un ejemplo. Si su padre construyó una empresa por años, ¿cuál es la tarea del hijo? ¿Venderla y comerse la plata? No. Consolidarla, fortalecerla. Cometemos un error cuando le decimos a nuestros hijos: estudia lo que bien te parezca. Yo puedo decirle a mi hijo: estudia lo que bien te parezca, mientras se alinea la visión de Dios en tu vida. ¿Cuántos me están entendiendo? Si no se alinea la visión de Dios en tu vida, no puedes hacerlo, porque estás desconectado de la visión generacional. Entonces, hay 3 generaciones. A ver, las personas que me van a ayudar. Hay 3 generaciones. Hay una generación que representa la generación de Abraham o de Moisés, ¿cierto? A ver, venga, hermano David. Aquí está, esta generación. Hay una segunda generación, que es la generación adulta. Una tercera generación, que es el más adolescente de nuestra congregación, el pastor Dani. Bien, hay 3 generaciones. Dios no puede hacer todo lo que quiere hacer en una sola generación. No puede. Dios necesita las 3 generaciones, incluso las 4 generaciones. Para lograr nosotros, escuchen bien, para lograr inspirar, tengo que saber comunicar y notificar. Entonces, esta generación le notifica a esta generación. Esta generación le notifica: Dios nos sacó de Egipto. Dios nos sacó de Egipto. Nos liberó de la esclavitud. Nos liberó de la esclavitud. Nos sacó a una buena tierra. Nos sacó a una buena tierra. Una tierra buena y ancha. Una tierra buena y ancha. Que fluye leche y miel. Que fluye leche y miel. Nos dio maná. Nos dio provisión. Nos dio provisión. Nos dio vestido. Nos dio vestido. Nunca se envejeció. Nunca se envejeció. Ni el calzado. Ni el calzado. Y nos mostró que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces sí, Señor, tiene razón. Toda la fe que vino en él fue por lo que su padre le notificó. Entonces, él en algún momento se aparta de Dios. Lo único que le queda es la fe de su padre. En el momento de crisis, cuando perdió todo, él lo único que dijo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, porque si Jehová ayudó a mi papá, me va a ayudar a mí también. Y aunque él se haya apartado, él se levanta. Y se levanta porque sabe que hay un Dios y no hay otro, el que lo notificó la generación. Ahora, espera. Ahora él tiene una tarea. ¿Cuál tarea tiene? Notificarle a la segunda generación. Pero esta generación no escucha como él.
Cuando yo estuve estudiando esto, me puse a llorar y el Señor me dijo, cuidado que no te pase lo de Josué. Y quiero ponerles esta carga a ustedes, que no les pase lo de Josué, que sus hijos no quieran saber nada de Dios. Y no porque ellos lo quisieron, porque usted no fue estratégico e intencional en conectar la generación. Y le estoy pidiendo al Señor la casa de al lado para hacer una iglesia de niños. Algunos hermanos dejaron de asistir porque pusimos pantalla, luces, pero lo único que había detrás de todo esto era no solo tener una sola motivación de enfoque cuando usted se sentara ahí en un auditorio, que es la palabra. Pero cuando usted ve un cine, usted no se pone a mirar a la derecha, a la izquierda, no, usted lo único que tiene que ver es ¿qué? La palabra. Cuando usted viene a esta iglesia, ahora es un auditorio, porque lo único que usted debe mirar es ¿qué? La palabra. Ahora queremos hacer una iglesia de niños, para que esos niños queden marcados, y cuando sean adultos, su confianza solo esté en el Dios que los marcó. Necesitamos que los jóvenes se conecten, porque Dios es un Dios de generaciones. Entonces por eso ahorita tenemos a los prejuveniles en su clase, a los niños en su clase. El viernes estuvieron aquí los jóvenes, más de 100 jóvenes aquí adorando al Señor en su espacio, porque hay que tener la estrategia para conectarlos. Y el encuentro es diferente, y la música es diferente. Y usted, hermano, que lleva 80 años, no se asuste, porque es preferible que usted escuche una música que nunca antes haya escuchado, a que usted desde el cielo vea que sus nietos están en apostasía. Hay que saber conectarlos. Me senté con Redimidos a hablar 20 minutos y le dije, ¿y tú por qué produces tanta música? Me dijo, porque el infierno produce música cada media hora. Y lo que tu hijo escuchó hace un mes ya no lo quiere escuchar. Él ya no quiere escuchar a Sinanona, él quiere escuchar ahora bachata drill. Pero sí, tienes razón. Seguro que ya no escucha Kitipón. Le dije, no, ya no escucha Kitipón. Y ahora le gusta el bachata drill. Le dije, pues al ritmo que va al infierno debo ir yo, porque tengo la tarea de conectar la próxima generación. ¿Lo están entendiendo? Pero en esa responsabilidad estamos todos. Entonces, él tiene que tener la sabiduría de transmitir el mensaje a él. ¿Cómo se lo va a transmitir si él solo ve redes? ¿Cómo se lo va a transmitir si él es del Twitter? ¿Cómo se lo va a transmitir si él es de la virtualidad? Si en la universidad le hablan de feminismo, le hablan de que el aborto es un derecho, le hablan de que la vida no importa, que en el vientre de una mujer hay un saco de células, que no hay vida. ¿Cómo se lo va a transmitir? Dígame, ¿cómo se lo va a transmitir? Tiene que ser muy estratégico y muy intencional. Por eso usted me va a acompañar, para que nuestros hijos que tengan 2, 3, 5 años, en 15, en 20 años, de lo único que se acuerden es de una iglesia y de un Dios que marcó su vida y marcó su corazón. Escuché un pastor que decía, a mí me critican porque me gasto 10 millones de pesos en helados los domingos. Y él decía, pero lo que no saben es que a mí me marcó que en la iglesia donde yo asistía me daban unas galletas y un jugo de naranja. Y eso me marcó, decía, me marcó. Porque yo hoy de adulto, yo compro esas galletas y ese jugo. Y recuerdo que esa experiencia linda la tuve fue en la iglesia. ¿Por qué queremos tener un auditorio más lindo que lo que hoy tenemos? ¿Por qué tendremos una iglesia de niños la más linda que vamos a tener? ¿Por qué tendremos unos servicios de jóvenes locos? Mejor si usted no está acostumbrado ni venga. Y gracias a Dios que el ministro Santiago, quien está coordinando a nuestros jóvenes con su esposa ahorita, no sé de dónde lo sacó, pero el Señor un día me dijo, ¿cuál fue tu día más débil en la semana? Le dije, el viernes. El viernes era el día más difícil para mí. Y cuando yo era pastor de jóvenes, el Señor me dijo, haz los cultos los viernes,
para que el infierno quede avergonzado con que la generación que se iba a ir de rumba a entregarle su vida a la destrucción, por la oferta de reino y de gloria que tú des, sea una generación que decidió ir a la presencia y a la edificación. Entonces hay que ser estratégicos. Primera generación, segunda generación, le comunica el mensaje a la tercera generación. Ahora en esto, préstame la baqueta, baterista, préstame la baqueta. En esto es importante el relevo. Diga conmigo, relevo. Lo que Abraham hizo en 100 años, Isaac lo hizo en 40 años. Y Jacob tomó el territorio en tiempo récord. En tiempo récord. Usted tiene que entender la necesidad del relevo generacional. Diga conmigo, relevo generacional. En esto voy a profundizar más adelante. Este relevo es un testimonio, es un recorrido de vida, luchas, victorias, batallas que logró esta generación. Si esta generación no tiene claro que Él no es eterno y que tiene que pasar el relevo, ¿se acuerda de la carrera de relevos? Todos estamos en una carrera de relevos. Él ya corrió los 100 metros, ya corrió. Entonces, aquí ¿cómo tiene que estar parado Él? ¿Cómo tiene que estar parado Él? Tiene que estar listo, porque además hay unas reglas en la carrera de relevos. Y si Él se pasa de la raya para entregar el testimonio, queda penalizado él y todo el equipo. Cuando una generación no entrega la posta a tiempo, no hereda una bendición, hereda un chicharrón. Hay una generación que tiene que saber que ya pasó. No quiere decir que se va a salir de la organización. Ahora él va a cumplir otro rol, pero pasa la posta, lo entrega. Espere. Entonces él sale a correr. Vaya a decir una corra. Sale a correr. Hace lo suyo. Conquista, batalla, avanza, logra objetivos, abre más sedes o abre más empresas, ¿cierto? Ahí va corriendo. Pero él también sabe que él no es eterno y que Dios es un Dios ¿qué? Generacional. Entonces ahora él tiene que estar listo para entregarle la próxima generación está lista. ¿Por qué la próxima generación está lista y no está bailando la Macarena? ¿Por qué? Porque este ya le testificó. Este no está por allá de rumba, ni metiendo vicio, ni fumando creepy, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque cuando hay una generación que comunica sin permisividad, el otro tiene claro que separado de Dios nada puede hacer. ¿Me están entendiendo? Porque esta generación dice, si meterme una rumba me hace abortar el propósito, pues no me la meto. Yo entendí eso. Yo dije, a los 30 años tengo que ser un hombre próspero. Tengo que tener mi casa, tengo que tener mis hijos y tengo que ser de bendición. Y reuní a mis amigos de la rumba y les dije, me les abro. Voy a caminar con Dios, es el único camino. 10 años después me reúno con ellos y me dicen, nosotros no creemos en Dios, pero usted cogió el camino correcto. ¿Me están entendiendo? No quise perder el tiempo. Una rumba me hace abortar mi propósito. ¿Para qué pierdo el tiempo? Si yo quiero prosperar, si yo quiero avanzar. La santidad no es por aburrido, la santidad es por convicción. La santidad es por temor a Dios. Papito, si tú me vas a llevar hasta donde me quieres llevar, yo no voy a perder el tiempo. Entonces, ¿este está listo? ¿Por qué está listo a recibirlo? Porque ya le notificó. Entonces este ya no está enredado. Entonces le va a pasar la posta. Tiene que entregarlo a tiempo. Diga conmigo, a tiempo. Entonces ya cuando él entrega, no quiere decir que esto queda anulado. No. Porque mire, cada generación tiene que entender su rol. No hubo una semana que yo no le consultara al apóstol Marco Díaz.
Yo iba y me le metía a la oficina, tenía el mejor, usted sabe el privilegio de tener, yo lo puedo decir, así sea sobrino de él, de los mejores pastores que ha brotado esta tierra colombiana ha sido el pastor Marco Díaz. Pastor de pastores, pionero, fundador, íntegro. Y yo tenía el privilegio de que había un chicharrón en la iglesia, para la oficina de él me abría, le consultaba. Esta generación no se pierde, esta generación no se rechaza, mis amigos jóvenes. No, porque se necesita la sabiduría de los viejos. Él me veía y se reía, ponía regla. Apóstol, pero estoy en severo problema. ¿Usted de qué se ríe? Es que usted es un neófito, mijo. No, llámelo y confróntelo y carélo y sáquele este versículo, tome nota y haga esto y haga lo otro y discipline aquí y discipline allá. Yo, sí, Señor, pero no sea incrédulo, conviértase rápido, Marco. Parece bruto usted. No, tranquilo, apóstol, ya, yo lo hago. Entonces, ¿es la sabiduría de qué? De los viejos. Sabiduría, experiencia. Ya lo han tumbado 5 veces. Ya ha perdido familia, ya ha perdido de todo. Esa experiencia, esa sabiduría de los viejos. Pero también se necesitan los recursos de la generación presente. Se necesita el respaldo. Y también se necesita el celo y la energía de los jóvenes. Se necesita la visión, las estrategias, las obras. Donde hay jóvenes hay cosas nuevas. Donde hay jóvenes hay alegría. Donde hay niños hay ruido. Hay porcelanas rotas. ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita? Las 3 generaciones. Cójanse de las manos. Aunque él tenga ya el testimonio en la mano, porque es el turno de él, necesitamos la sabiduría del viejo, el respaldo del adulto, la fuerza del joven, porque Dios es un Dios generacional. ¿Lo vio? Entonces, habían cosas que yo le consultaba a mi papá. Papá, esto y lo otro. Sí, esto, listo. Apóstol, ¿cómo le parece esto? Ahí se va a equivocar. Y había gente que él me decía, no le dé liderazgo a él, no se lo dé. Pero apóstol, le va a quedar mal, mijo. Dele la oportunidad, le va a quedar mal, haga mi caso. Al final, a los 5 años ya se había ido de la iglesia, ya había montado otra iglesia, ya estaba por allá. Mijo, yo se lo dije. Sabiduría, respaldo y fuerza. Necesitamos entender que Dios es un Dios de generaciones, que hay que conectar las generaciones, que hay que inspirarlas y hay que hacer el relevo entendiendo el rol de cada generación. ¿Cuántos entendieron el mensaje? Así conquistas tu generación.